Nuevo León, Sierra Madre 1885. La diabólica verdad sobre los hermanos caníbales de la montaña El Sol de la Sierra Madre, implacable y sin piedad, lamía las cumbres desnudas y las barrancas profundas de Nuevo León en aquel año de 1885. Emilio Rivas conocía cada piedra, cada encino, cada manantial oculto en esas montañas como la palma de su mano curtida. Su vida era una sinfonía monótona de trabajo duro y silencio, interrumpida solo por el canto de los coyotes al anochecer y las risas claras de su hermana menor, Isabel. Vivían en un pequeño rancho aislado, a unas cuantas leguas de lo que apenas podía llamarse un caserío, en los confines de la jurisdicción de Linares. Su adobe era un faro de resistencia contra la soledad aplastante de la naturaleza, un hogar fraguado con sudor y esperanza en la dureza del porfiriato. Emilio era un hombre de pocas palabras, con el rostro tallado por el viento y el sol, pero sus ojos, profundos y serios, hablaban de una bondad inquebrantable, especialmente cuando miraba a Isabel. Ella era la luz de su mundo, una muchacha de 15 años con el espíritu indomable de las montañas y la dulzura de la flor silvestre que brotaba en las grietas de las rocas. Cuidar de ella era su única razón de ser desde que sus padres habían sucumbido a la fiebre, años atrás. Juntos, araban un pedazo de tierra terca, cultivaban maíz y frijol, y criaban unas pocas chivas que pastoreaban en las laderas escarpadas. La vida era precaria, sí, pero honesta, y esa honestidad era el cimiento de su paz. En el caserío más cercano, el Peñasco, la gente vivía bajo la sombra de un miedo inconfesable. No era el miedo a los bandidos comunes, que de vez en cuando asaltaban los caminos, sino un terror más profundo, más primario, a lo que se ocultaba en las entrañas de la sierra. Las malas lenguas, siempre susurrantes y cautelosas, hablaban de los hermanos Salgado, Gastón y Ramiro. Dueños de una vasta y remota extensión de tierra en lo más intrincado de la montaña, eran conocidos por su crueldad y su aislamiento. Eran hombres toscos, de mirada gélida y temperamento volátil, que rara vez bajaban al pueblo, y cuando lo hacían, su presencia era como una nube negra que oscurecía el día. Había historias, claro, de viajeros que se perdían, de peones que desaparecían sin dejar rastro en sus tierras, pero nadie se atrevía a indagar, ni el mismísimo jefe político de Linares, un hombre gordo y cobarde que prefería mirar para otro lado antes que confrontar el poder oscuro de los Salgado. Cosas del monte, Emilio, le decía el padre Anselmo, con una voz que intentaba ser reconfortante pero que traicionaba su propio miedo. Dios nos ampare de la maldad humana. Un día, la rutina de Emilio se quebró de la forma más brutal. Isabel había ido al arroyo, a unas pocas leguas del rancho, para recoger hierbas medicinales que necesitaban. Se fue con su rebozo favorito, cantando una tonada ranchera. Emilio la esperó al atardecer, luego al anochecer y después toda la noche, con un nudo de hielo en el estómago. Al amanecer, la desesperación se transformó en una furia fría. Se armó con su viejo rifle y un cuchillo y comenzó a rastrearla. Siguió sus huellas por el sendero polvoriento, luego por las rocas, hasta que las perdió cerca de los linderos de la propiedad de los Salgado. Su corazón se encogió. Sabía con una certeza espantosa que algo terrible había ocurrido. Los días se convirtieron en semanas. Emilio no comía, apenas dormía. Recorrió la sierra sin descanso, gritando el nombre de Isabel, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía como el humo de una fogata en la ventisca. Preguntó en el peñasco, suplicó a los rurales que investigaran, pero solo obtuvo miradas evasivas y palmaditas condescendientes en el hombro. Seguramente se fugó con algún arriero muchacho, le dijo un gendarme con desdén, o la agarraron los apaches. Emilio sabía que mentían, que tenían miedo. El silencio de la gente era un grito más ensordecedor que cualquier confesión. Su búsqueda lo llevó más y más adentro de las tierras de los Salgado, un territorio que la gente evitaba como la plaga. Siguió rastros débiles, una flor machacada que solo crecía cerca del arroyo donde Isabel había ido, un trozo de tela de su rebozo enganchado en una rama espinosa. Las pistas eran escasas, casi imperceptibles, pero Emilio las seguía con la tenacidad de un sabueso. Notó algo perturbador, no había animales de caza en esa zona de los Salgado. Un silencio antinatural pesaba sobre los bosques, como si la vida misma temiera habitar ese rincón de la sierra. El aire se sentía pesado, cargado de una malevolencia intangible. Finalmente, tras semanas de búsqueda infructuosa, sus pasos lo llevaron a una cañada remota, oculta por una densa vegetación y peñascos imposibles. Allí, al fondo entre la maleza, encontró una cueva poco profunda, apenas visible.
Una fetidez nauseabunda emanaba de ella, una mezcla de putrefacción y algo más, algo que erizaba los cabellos de la nuca. Con el corazón martilleándole en las sienes, Emilio se adentró en la penumbra, su rifle en alto, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Lo que encontró dentro de aquella gruta fue una visión del infierno, una verdad que nunca debió salir a la luz, lo que las autoridades ocultaron con su silencio cómplice. La cueva era un matadero, huesos humanos esparcidos por el suelo, algunos roídos hasta el tuétano, otros partidos para extraer su médula, cráneos blanquecinos con marcas de cuchillos, utensilios rudimentarios de cocina, ensangrentados y grasientos. Y lo que heló su sangre por completo, un pedazo del rebozo de Isabel, sí, el mismo que había encontrado en la rama, manchado de sangre seca y tierra. También encontró una pequeña trenza de cabello oscuro, atada con una cinta roja que su hermana usaba para las fiestas. Un grito mudo de horror desgarró su garganta. Cayó de rodillas, el alma hecha jirones, vomitando el poco alimento que le quedaba en el estómago. Su Isabel, devorada, canibalizada por los Salgado. La conmoción fue tan profunda que por un momento la cordura de Emilio pendió de un hilo. El dolor se transformó en una rabia helada, una determinación de acero que no conocía límites. No quería justicia, al menos no la justicia de los hombres, que había demostrado ser ciega y sorda. Quería venganza, una venganza macabra y calculada, que expusiera la diabólica verdad de los hermanos caníbales de la montaña de la forma más brutal posible. Los Salgado habían profanado lo más sagrado, habían robado su luz y lo habían sumido en una oscuridad de la que jamás regresaría. Emilio pasó los siguientes meses en un estado de vigilia constante, un fantasma que acechaba las laderas de la Sierra Madre. Su aspecto se volvió más salvaje, su mirada más intensa. Estudiaba a los hermanos Salgado como un coyote a su presa. Aprendió sus rutas, sus costumbres, sus momentos de debilidad. Notó que Gastón, el mayor y más impulsivo, era también el más descuidado. Ramiro, el menor, era más taciturno y cauto. Su plan tomó forma en la quietud de las noches sin luna, mientras el viento aullaba como las almas de las víctimas. No bastaba con matarlos. Tenía que revelar su depravación al mundo. Sabía que si simplemente los mataba y mostraba los restos de la cueva, las autoridades lo acusarían a él de los crímenes o simplemente ignorarían la evidencia, como habían hecho hasta ahora. Tenía que forzarlos a una confesión pública, a una exposición irrefutable. Su mente, antes simple y honesta, se había retorcido y agudizado con el dolor. Una tarde, en el mes de octubre, cuando el aire ya traía el presagio del invierno, Emilio bajó al peñasco. Ya no era el mismo. Vestía ropas raídas, su barba crecida le cubría parte del rostro. La gente le temía, lo veía como un loco más de la sierra. Pero Emilio tenía un propósito. Se acercó a la taberna donde el jefe político, don Fausto, solía pasar las tardes bebiendo sotol y jugando a las cartas con algunos rurales. Emilio entró con una presencia que heló la sangre de los presentes. Con una voz áspera y baja, que era más un gruñido, se dirigió a don Fausto. Don Fausto dijo: «He encontrado algo en las tierras de los Salgado que le va a interesar. Oro, señor, mucho oro. Una veta que nadie conoce, escondida en una cueva. Pero los Salgado la guardan con celo». Don Fausto, un hombre codicioso y corrupto hasta la médula, levantó una ceja. El oro, esa palabra siempre despertaba su avaricia. «Oro, dices, Rivas. ¿Y por qué me lo cuentas a mí y no vas tú por él? Porque son dos, don Fausto, y yo soy uno, y tienen perros. Necesito ayuda. Y una parte será para usted, por su discreción y por su protección». Emilio les contó una historia convincente, adornada con detalles sobre rocas brillantes y pepitas en el lecho de un arroyo seco, una historia que había perfeccionado en sus noches de insomnio. A sabiendas de que los Salgado tenían una reputación de explotadores y que nadie osaba adentrarse en sus tierras, su plan se basaba en la codicia de don Fausto y la cobardía de los rurales. Si había oro, don Fausto iría. Al día siguiente, Emilio guió a don Fausto y a dos de los rurales más robustos hacia la cañada, no sin antes insistir en que no dijeran una palabra a nadie, especialmente a los Salgado. «Si se enteran, nos matarán a todos por el secreto», advirtió. Llevaban picos y palas, los ojos brillantes de avaricia. Emilio los condujo por un camino tortuoso, evitando el rancho de los Salgado, adentrándose por veredas que solo él conocía. El viaje fue extenuante y los hombres, acostumbrados a la comodidad de la taberna, maldecían en voz baja. Pero la promesa del oro los mantenía en marcha. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la cueva, el hedor nauseabundo era evidente incluso desde fuera.
Don Fausto frunció el ceño. Rivas, ¿qué diablos es este olor? ¿Es la beta? Don Fausto, mintió Emilio con una voz serena. El oro está mezclado con alguna tierra mineral rara o con los vapores del interior. Hay que adentrarse. Los rurales, con pañuelos cubriendo sus narices, entraron cautelosamente, seguidos por un ansioso don Fausto. Emilio se quedó en la entrada, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Cuando los vio lo suficientemente adentro, la sonrisa macabra que había ensayado en su mente se dibujó en sus labios. Gastón. Ramiro gritó con todas sus fuerzas: han venido a robar su oro, en su cueva, vengan por ellos. El eco de su voz resonó por la cañada. La reacción fue casi inmediata. A lo lejos se escucharon ladridos furiosos de perros y gritos. Los Salgado no tardarían en llegar. Emilio sabía que su plan era arriesgado, que podía morir allí, pero la imagen de Isabel lo impulsaba. Desde el interior de la cueva, don Fausto y los rurales gritaron: Rivas, ¿qué hiciste, hijo de la chingada? Habían descubierto los huesos, el horror y el asco se mezcló con el miedo. Estaban atrapados, sabían que los Salgado no dejarían testigos de lo que se ocultaba en su mina. Los Salgado llegaron con una furia salvaje. Gastón con un hacha en la mano y Ramiro con un rifle. Sus perros, unos mastines feroces, iban delante, ladrando y gruñendo. Emilio se apartó, escondiéndose entre las rocas, observando la escena con ojos fríos. ¿Qué hacen en mi tierra, bola de perros?, bramó Gastón, su rostro desfigurado por la ira. Oro, dicen. El oro de sus huesos, replicó don Fausto intentando sonar valiente, pero su voz temblaba. Sabemos lo que son, infames. Caníbales. Gastón y Ramiro se miraron. Su secreto, celosamente guardado durante años, había sido descubierto. No había marcha atrás. Sin decir una palabra más, Gastón se lanzó con el hacha sobre el primer rural, que intentó defenderse con su pistola. Fue un golpe seco y brutal. El rural cayó, su cráneo partido. El otro rural intentó huir, pero Ramiro le disparó por la espalda. Don Fausto, paralizado por el terror, se arrodilló suplicando: no me hagan nada. Yo no sabía. Rivas me engañó, pero los hermanos Salgado no conocían la piedad. Ramiro lo golpeó con la culata de su rifle hasta que don Fausto cayó inconsciente. Entonces, con una brutalidad calculada, arrastraron los cuerpos hacia la cueva, como si fueran animales de caza. Emilio, escondido, observaba cada movimiento. Sabía que su momento había llegado, había predicho la reacción de los Salgado. Eran demasiado salvajes para ocultar sus crímenes de manera sofisticada. Su naturaleza impulsiva y su absoluto desprecio por la vida humana los condenarían. Se esperó, pasaron varias horas. El sol comenzó a declinar, tiñendo el cielo de una gama de naranjas y púrpuras. El hedor de la cueva parecía intensificarse. Emilio se deslizó sigilosamente hacia el arroyo que pasaba por la cañada. Sabía que los Salgado, después de sus fechorías, solían bajar a lavar sus herramientas y sus manos. Y lo hizo. Gastón apareció primero, arrastrando una cubeta llena de agua sucia y ensangrentada. Luego Ramiro, con un brillo inquietante en sus ojos. Emilio se paró en medio del camino que llevaba al arroyo, su silueta recortada contra el cielo crepuscular. En sus manos no llevaba el rifle, sino algo más perturbador. Un cráneo humano, pulido y blanquecino, con una trenza de cabello de Isabel atada a él. «Hijos de la chingada», gritó Emilio, su voz cargada de todo el dolor y la furia del infierno. «Miren, esta es su verdad, la diabólica verdad, mi hermana». Mi Isabel levantó el cráneo y la trenza de cabello ondeó suavemente en la brisa. Gastón y Ramiro se detuvieron en seco, sus rostros transfigurados por la sorpresa y la rabia. La aparición de Emilio, tan repentina y fantasmal, con el cráneo de una de sus víctimas, pareció por un momento quebrar su fachada de bestias insensibles. Pero fue solo un instante. La furia de Gastón explotó. «Te mataré, maldito loco», rugió desenvainando su cuchillo. Emilio no se movió. Había vaciado el agua del arroyo, previamente, en un pequeño desfiladero, dejando solo un charco turbio. Había sembrado la orilla con trampas de caza y piedras resbaladizas. No era un cazador experto de hombres, pero conocía el terreno. Cuando Gastón se abalanzó, Emilio tiró el cráneo a sus pies y se hizo a un lado. Gastón tropezó con él y perdió el equilibrio, cayendo sobre las rocas resbaladizas y las trampas de alambre que Emilio había escondido cuidadosamente bajo una capa de hojas. Un grito de dolor. Una de las trampas se cerró sobre su pierna con un chasquido. Ramiro, más cauto, apuntó su rifle, pero Emilio ya había previsto esto. Había pasado semanas preparando el escenario, un ruido seco. Una piedra soltada por Emilio rodó por la ladera, desviando la atención de Ramiro por un segundo crucial.
Emilio aprovechó la distracción para desenvainar el machete que llevaba oculto bajo su manta. No era un combate limpio, era una trampa. Ramiro disparó, la bala rozó el hombro de Emilio, pero Emilio ya estaba encima de él, el machete brillando al reflejo del último rayo de sol. La lucha fue brutal y desesperada. Ramiro era fuerte, pero Emilio luchaba con la fuerza de un hombre que no tenía nada que perder. Un tajo, otro. Ramiro cayó, su sangre empapando la tierra. Emilio se acercó a Gastón, que se retorcía en el suelo, su pierna sangrando profusamente por la trampa. Los ojos de Gastón estaban llenos de un odio salvaje, pero también de miedo. Emilio no dijo una palabra. Simplemente levantó su machete y con un último golpe cargado de la memoria de Isabel, puso fin a su diabólica existencia. Pero la venganza de Emilio no terminó allí. Sabía que la muerte de los Salgado por sus manos no sería suficiente para revelar la verdad. Tenía que exponerlos de la manera más cruda posible. Pasó la noche trabajando bajo la luz de la luna, con el hedor de la muerte y el recuerdo de Isabel como única compañía. Arrancó la piel de los Salgado, como ellos habían hecho con sus víctimas, y la colgó en los árboles cercanos a la entrada de la cueva, junto con los cuerpos de don Fausto y los rurales. Colocó los cráneos blanquecinos de Isabel y otras víctimas en picas, señalando la entrada de la gruta. Dejó el cráneo de Isabel en la cima, como un faro macabro de la verdad. Al amanecer regresó al peñasco. Ya no era el Emilio de antes, ni siquiera el fantasma vengador. Era un hombre vacío, cuyo propósito había sido cumplido. Caminó por el pueblo, su rostro imperturbable, y se dirigió a la cantina. Entró y con una voz que era una caricia de la muerte, dijo: «Los Salgado están muertos. Y su secreto expuesto. Vayan a la cañada, la verdad aguarda». La noticia corrió como pólvora. El miedo se mezcló con una curiosidad mórbida. La gente del pueblo, armada con rifles y antorchas, siguió a Emilio hasta la cañada. Lo que vieron allí fue una escena de horror indescriptible. Los cuerpos colgando, las pieles desolladas de los Salgado como un macabro trofeo, los cráneos en picas, y el hedor insoportable que emanaba de la cueva. Dentro, los restos de las víctimas, la evidencia irrefutable del canibalismo. La gente del peñasco, aquellos que habían callado por miedo, estallaron en una mezcla de rabia y asco. La diabólica verdad había sido forzada a salir a la luz, bañada en sangre y horror. Las autoridades de Linares, obligadas por la magnitud del descubrimiento y la indignación popular, tuvieron que actuar. La historia de los hermanos caníbales de la montaña se extendió como una plaga por todo Nuevo León y más allá. Fue un escándalo, una mancha oscura en la incipiente modernidad del porfiriato, un recordatorio de la barbarie que aún acechaba en los rincones más remotos. El rancho de los Salgado fue quemado hasta los cimientos. La cueva fue sellada, aunque la gente del pueblo siempre dijo que los gritos de las víctimas aún se podían escuchar en las noches de luna nueva. Los rurales que habían colaborado con don Fausto fueron destituidos y algunos enfrentaron cargos. La vergüenza de la omisión fue tan grande como el horror de los crímenes. Emilio Rivas, sin embargo, no esperó a la justicia de los hombres. Una vez cumplida su venganza, desapareció en la inmensidad de la Sierra Madre. Nunca más se le vio en el peñasco ni en Linares. Algunos decían que se había convertido en un ermitaño, otros que la oscuridad de lo que había visto lo había consumido por completo. Lo que sí era cierto es que se llevó consigo el peso de una verdad tan atroz que nadie, ni siquiera los más duros de la sierra, podía comprender. La diabólica verdad sobre los hermanos caníbales de la montaña quedó grabada en la memoria colectiva. Un eco de horror que aún susurraba entre los valles y las cumbres desoladas de Nuevo León. Un recordatorio de lo que sucede cuando la humanidad se despoja de su piel y se entrega a la bestia.